Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver un problema llamado quórum. El enunciado dice, considere la siguiente distribución de Cámara de Diputados, el Senado y sus leyes. Y nos muestra aquí los diputados, la distribución que tiene, los pactos. Chile Podemos Más, por ejemplo, tiene 20 parlamentarios. Apruebo Dignidad, 18 parlamentarios. Nuevo Pacto Social, 25. Frente Social Cristiano, 20. Partido de la Gente, 27. Y otros partidos, 23. Por otro lado, tenemos el Senado con la distribución de parlamentarios 1, 9, 5, 14 y 1 de cada uno de los pactos. Y además nos muestra cuáles son los quórum para aprobar ciertas leyes. Recuerden que el quórum nos indica la cantidad mínima de votos que se necesita para poder aprobar algo. Entonces, aquí nos muestra que en el caso de leyes ordinarias o comunes, la mayoría simple de los miembros presentes en la Cámara va a ser suficiente. Por otro lado, las leyes interpretativas de la Constitución necesitan 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, obviamente por separado. Si esta ley se vota en la Cámara de Diputados, serían 3/5 solo de los diputados. Si se votara en el Senado, sería 3/5 de los senadores. Y así con cada una de las leyes. Ley orgánica constitucional, 4/7. Leyes de quórum calificado, 50% más uno, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información vamos a responder las preguntas siguientes. Letra A dice, ¿cuántos parlamentarios tiene la Cámara de Diputados? En este caso, nos vamos acá a la pestaña de Cámara de Diputados y tenemos que en total van a ser los 20 de Chile Podemos Más, 18 Apruebo Dignidad, 25 de Pacto Social, 20 de Frente Social Cristiano, 27 de Partido de la Gente y 23 de otros. General, esa suma la pueden resolver como quieran, no hay problema. Lo que sí recomiendo es que usen algún dispositivo para realizar los cálculos, porque independiente de que sean cálculos simples como el de ahora, que es solo sumar, em, siempre existe la posibilidad de cometer algún error. Entonces, lo importante de estas preguntas es que nos enfoquemos en qué es lo que hay que hacer más que en los cálculos que estamos haciendo. Entonces, 20, 18, 25, 20, 27, 23 nos da 133 diputados. Entonces, la letra A, 20 más 18 más 25 más 20 más 27 más 23 nos da 133. Sí. Y esa sería la respuesta a la pregunta A. Vamos a pasar a la pregunta B. Puse 13, pero es 133. Ahí sí. Pregunta B. Cierto día se votará una ley, y esta ley es Ley Interpretativa de la Constitución, y se va a votar en la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que tenemos que considerar solo los diputados para este cálculo. Y la pregunta es, ¿cuál es el quórum que se necesita para aprobar dicha ley? Entonces tenemos que ver que la ley que queremos aprobar es ley interpretativa de la Constitución. Entonces nos vamos a quórum, buscamos dentro de todas las leyes cuál es la ley interpretativa de la Constitución. Y aquí nos dice que para que esta ley se apruebe necesitamos 3/5. ¿3/5 de quién? De los diputados o de los senadores. En esta pregunta solo nos piden los diputados. Por lo tanto, para responder la pregunta B, el quórum es de 3/5 de los diputados. 3/5 de los diputados, que sería justamente 3/5 de los 133 diputados. Si esto nosotros lo escribimos de forma matemática,
sería 3 quintos multiplicado por los 133 diputados. Esa sería la forma de calcular. Entonces, si nosotros escribimos acá 3 quintos multiplicado por la cantidad, que en este caso es 133, nos va a decir que necesitamos 179.8 votos para que esto se apruebe. 79.8. Esta sería la cantidad para poder aprobar la ley. 79.8. ¿Eso era? Sí. 79.8. Pero si nosotros nos fijamos en esta pregunta en especial, toda la pregunta relacionada con el quórum, cuando hablamos de votos, solo existen dos opciones. O son 79 votos o son 80 votos. Pero no existe la posibilidad de que sean 79.8 votos. Por lo tanto, acá no podemos aceptar decimales. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que en esta pregunta no necesariamente vamos a tener que aproximar. Por ejemplo, si aproximamos el 79.8, como el punto 8 es sobre 5, entonces sumamos 1 y nos quedaría 80. Y está bien, la respuesta sí es 80, pero no por los motivos que, no porque estamos aproximando, sino porque estamos entendiendo el contexto. Fíjense que si nosotros ordenamos todos los números, por ejemplo, aquí está el 78, después viene el 79, después viene el 80, y así ponemos todos los números de forma ordenada, no sé, después el 81. Cuando nosotros decimos que necesitamos más de 79.8 votos, supongamos que el 79.8 está aquí, lo que estamos diciendo es que para que esta ley se apruebe, necesito, lo mínimo que necesito que ocurra es esto. No sirve una cantidad menor que 79.8. Eso quiere decir que de aquí en adelante, de aquí en adelante, todas las cantidades de votos nos van a servir, pero no nos sirven menos que 79.8. Eso quiere decir que la respuesta no es 79, pero no porque estemos aproximando, sino que porque necesitamos más de este número. Entonces, ¿qué ocurre si la respuesta en este caso hubiese sido 79.2? En el caso que hubiese sido 79.2, la respuesta sigue siendo 80. ¿Por qué? Porque 79.2 lo que nos dice es que lo menos que necesitamos es 79.2. De aquí en adelante nos sirve para aprobar, pero el 79 es un número más chico. En este tipo de preguntas importa mucho más el contexto que el decimal de cómo vamos a probar. El quórum nos dice cuánto es la cantidad mínima que necesitamos. Da lo mismo si el decimal está cerca del 79 o está cerca del 80. Lo que importa es que necesitamos más de 79. Y la única forma de que sea más de 79 es que la respuesta sea 80. Bueno, espero que esa explicación haya servido, aunque es probable que aparezca más adelante. Así que vamos a eliminar esto. Entonces, en este caso, la respuesta sería, se necesitan 80 votos en la Cámara de Diputados. Vamos a ir entonces ahora a la pregunta C. La pregunta C es: ¿cuál será el quórum necesario para aprobar una ley orgánica constitucional
tenemos que ir a buscar eh, lo que necesitamos para ley orgánica constitucional y en este caso vamos a ver en el Senado. Entonces, ley orgánica constitucional, esta aparece justo acá, y nos dice que son 4/7 de los diputados o de los senadores. En este caso lo vamos a hacer con el Senado. Entonces necesitamos 4/7 de los senadores. Para esto necesitamos, bueno, aquí es de los senadores. Necesitamos saber cuántos senadores hay. No lo hemos calculado. Hay 1 de Chile Podemos Más, 9 de Apruebo Dignidad, 5 pactos, Nuevo Pacto Social, 14 Frente Social Cristiano y 1 de Otro Pacto. Bueno, aquí sería un poco simple porque 9 más 1 son 10, 14 más 1 son 15, serían 25, más los 5 sería 30. Pero independiente del ejercicio o del cálculo que tengan que hacer, recomiendo que comprueben. Sobre todo en una prueba que, que a pesar de que puedan ser preguntas simples, uno igual se puede equivocar. Entonces, aquí resultado 30. Son 30 senadores. Entonces, lo que nosotros queremos calcular son 4/7 de todos los senadores. O sea, sería 4/7 de los 30 senadores. Cuando nosotros queremos calcular una fracción de un número, como lo hicimos en la pregunta B, esto se traduce en calcular la fracción por el número. O sea, sería 4/7 por 30. Entonces, vamos acá. 4/7 por 30. Ya, y aquí nos va a servir mucho la explicación de la pregunta B porque nos dice que la respuesta aproximada es de 14 o sea, 17,14. Entonces vamos a anotar acá 17,14. Entonces nos dice que necesitamos 17,14 votos para que se apruebe. Y aquí es donde tenemos que fijarnos en el contexto. Lo que nos dice esta pregunta es que lo menos que necesitamos es 17,14. Vamos a volver a hacer la recta con los números. Entonces tenemos 17 por un lado, tenemos 18 por otro lado, y lo que nos dice esta respuesta es que si el 17,14 está aquí, lo mínimo que necesitamos es eso. Este es el valor mínimo que necesitamos para que la ley se apruebe. Fíjense que si nosotros quisiéramos aproximar, la respuesta sería 17, porque después del punto viene un 1 y el 1 como es más chico que 5, se deja tal cual. Pero en este caso, el quórum lo que nos pide es lo mínimo para que algo se acepte. Eso quiere decir que todas las respuestas que nos sirven son del 17,14 en adelante. O sea, la única solución es que lo mínimo que se acepte sean 18. Entonces, acá la respuesta es que se necesitan 18 votos. Básicamente, en este tipo de preguntas, lo que podemos ver es que todos los decimales que aparecen aquí, que sean mayores que 17, siempre nos van a dar como respuesta 18. ¿Ya? La única forma de que la respuesta sea 17 es que nos dé exactamente 17 o que nos dé 16,8, 16,5, 16,2. Acá lo que importa en el número que estamos usando es que 17,14 nos dice que necesitamos más de 17 votos.
¿sí? Y el único número que viene después de 17 es 18. Por lo tanto, la respuesta sería 18 votos. Pero si quisiéramos aproximar, claro, la respuesta sería 17, pero eso podría ser para otro contexto. En este caso, como hablamos de la cantidad mínima de votos, el contexto es el que manda. Vamos a pasar a la pregunta siguiente. A ver, vamos a borrar acá. Pregunta D. Dice, considerando el quórum para reformar la Constitución de 2/3, acá ya nos están diciendo cuál es el quórum que vamos a usar, 2/3. La pregunta es cuántos votos a favor se necesitan en la Cámara de Diputados. Vamos a ir a la Cámara de Diputados, que sabemos que son 133. Lo habíamos calculado en la primera pregunta. Y queremos calcular el número necesario para aprobar esta reforma, que según lo que nos dice el enunciado, serían 2/3, 2/3 de los 133 diputados. Escribir 3/3, pero es 2/3. Y esto, como lo hemos calculado hasta ahora, se traduce en una multiplicación, 2/3 multiplicado por los 133 diputados. Vamos a calcular 2/3 multiplicado por 133. Esto nos da un resultado de 86,7 aproximadamente. 86,7, eso era. 88,7. Y por lo que hemos visto en las preguntas anteriores, lo que nosotros necesitamos es más que esto, ¿sí? Eso es lo mínimo que se necesita. Por lo tanto, la respuesta serían, se necesitan 89 votos. Esa sería la respuesta de la pregunta D. El motivo, exactamente el mismo motivo de las preguntas anteriores. No basta con 88 votos, necesitamos más de 88 votos. En este caso, la única forma sería 89. Vamos a pasar a la pregunta E. Dice, considerando el quórum para reformar la Constitución de 3/5, considerando el quórum de 3/5, porque fíjense que acá en quórums para reformas de constitución existen dos, uno es 3/5 y el otro es 2/3. Entonces en este caso en la pregunta D nos dicen que trabajemos con el 2/3 y ahora nos piden lo mismo para reformar la constitución, pero el de 3/5. Y la pregunta es, bueno, el 3/5. ¿Cuántos votos a favor se necesitan en el Senado? Vamos a considerar los 30 senadores para reformar la Constitución. Entonces, en este caso serían 3/5 de los 30 senadores. Y eso matemáticamente sería 3/5 multiplicado por los 30 senadores. Entonces, vamos a calcular 3/5 multiplicado por 30. La respuesta es 18. Y en este caso, como nos da un resultado entero, esa sería la respuesta. Se necesitan 18 votos. Lo único que hay que poner atención es cuando esa respuesta trae decimales. ¿Sí? Bueno, en general, cuando uno trabaja con fracciones y quiere calcular la fracción de un monto, siempre se puede resolver de esa forma. Por ejemplo, en la última pregunta, y aquí ya terminamos el problema, pero es para
comentar un poco sobre las fracciones de un número. Cuando nosotros calculamos la fracción de un número, tal como lo hicimos en esta parte, acá, podemos simplemente escribir 3 quintos multiplicado por 30 y eso es igual a 18. Pero entender qué significa 3 quintos de 30 igual es muy útil para poder resolver, porque no todas las calculadoras permiten escribir fracciones y eso a veces puede complicar. Cuando nosotros hablamos de 3 quintos, lo que estamos diciendo es que vamos a tomar el total y lo vamos a dividir en 5 partes iguales y de esas 5 solo vamos a considerar 3. Por ejemplo, si tomamos un círculo, 3 quintos significaría que todo el monto que vamos a considerar lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Pero de esas 5 solo vamos a considerar 3, por ejemplo, estas 3 rojas. Si el monto es 30, podemos calcular cuánto es 30 dividido en 5. Si nosotros el total 30 lo dividimos por 5, nos va a dar 6. ¿Qué quiere decir este 6? Quiere decir que si nosotros formamos 5 grupos con los 30, por ejemplo, en el caso del Senado, si tomamos el Senado, los 30 senadores, y los dividimos en 5 grupos iguales, cada grupo va a tener a 6 senadores. Eso es lo que nos indica el 5 que aparece abajo en la fracción, que sería el numerador. Vamos a borrar, lo vamos a escribir acá. Este número nos indica en cuántas partes vamos a dividir y se llama denominador. El 3 nos dice cuántos números vamos a considerar, cuántos números nos sirven, ¿sí? O sea, cuántos números o cuántos grupos vamos a tomar. En este caso sería la cantidad de grupos favorables o que vamos a considerar. Vamos a decir solo grupos para que no quede tan largo. Y el número que aparece arriba se llama numerador. Aunque esto de los nombres tampoco es tan relevante, es para saber que sí tienen un nombre. En este caso, entonces, el 3 nos dice cuántos grupos vamos a considerar, cuántos grupos vamos a tomar. Tenemos 5 grupos, cada uno de 6 personas, y nosotros vamos a tomar solo 3. Por ejemplo, estos 3 rojos que están aquí. Entonces, como estoy tomando 3 de los 5 grupos en total voy a tener 18. Sería 6 más 6 más 6, 18. Por eso es que la respuesta es de 18 senadores. Fíjense que siempre cuando uno habla de una fracción de algo, hay una parte que queda. Por ejemplo, si nosotros en esta pregunta sabemos cuántos votos a favor necesitamos, 18. ¿Y cuántos votos en contra? Bueno, serían 12 porque serían los dos grupos que no consideramos. Y en ese caso serían 12. Eso, espero que el video les haya servido. Bueno, antes de terminar, esto lo estaba comentando porque esto se puede calcular así, si no tienen una calculadora donde puedan escribir fracción. Cada grupo nos da como resultado 6 y como necesitamos 3 grupos, sería 3 por 6, 18. O sea, podemos llegar al resultado en dos pasos. Dividimos por 5, que es el denominador, multiplicamos por 3, que es el numerador, y vamos a llegar a la respuesta. Bueno, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta me pueden escribir. Si existe algún error en este problema, en este video, también por favor me pueden avisar y nos vemos en otro video.